libro, que es el día 23, y es el jueves que viene, porque se conmemora la muerte de Shakespeare y la de Cervantes, que dice que fue en el mismo día, el mismo año. Luego veremos que no es exacto, pero bueno, y también Garcilaso de la Vega, que no se me olvide. Entonces se nos ocurrió, a Amalia y a mí, hablaros del origen del libro. Vamos a poneros una presentación que hizo una compañera nuestra del instituto, y nosotros trajimos aquí dos libros que os van a encantar, yo creo, que es el Beato de Liébana y un libro de horas. Os voy a decir en qué consiste. Entonces yo os voy a dar unas líneas generales acerca del Beato, y luego Amalia os va a hablar de algo mucho más bonito, que son los libros de horas. Entonces, en primer lugar os voy a hablar de los soportes donde se escribía. Si tenéis alguna pregunta me interrumpís, o por favor, Raúl, que tú sabes de esto, me interrumpes y tal, pues también aprendo yo. Yo más, sí. Solo os voy a hablar ahora de que el primer papel que existió, no había papel, entonces había que escribir. Primero se escribió en arcilla, como vais a ver ahí, pero yo ya voy más directa a lo que nos interesa, que es el papiro. El papiro es una planta que crecía sobre todo en Egipto, fundamentalmente en Egipto. Se llamaba así, dicen que significa etimológicamente la planta del rey, y esa planta se elaboraba, se cortaba de tal manera que se podía hacer lo que sería un folio. Se iban uniendo las hojitas, las partes de la planta, y se formaba un folio, se pegaban. Imaginaos lo costoso que es eso. Y encima se escribía. Entonces, claro, esto era costosísimo, era muy frágil, cualquier cosa podía deteriorarlo. Una lágrima, bueno, lágrima es un poco exagerado, pero bueno, agua, lo que fuera. Entonces hubo que sustituir esos papiros por otro soporte más fuerte. El papiro, por ejemplo, es lo que tienen los egipcios y lo que vemos a veces en los rollos. ¿No visteis en alguna película? ¿Sois de segundo? Primero, entonces no tenéis latín, ni cultura clásica, quiero decir. Pero visteis películas de romanos, como leían, ¿no? Que era un rollo. Bueno, pues era un rollo que solía ser de papiro, y entonces lo enrollaban, y mientras se enrollaban, desenrollaban y así iban leyendo, ¿no? ¿Os dais cuenta de que ese rollo tenía una especie de palito de madera? Bueno, pues ese palito que sostenía el rollo se le llama un minicum, que es el ombligo, porque es el sostén, es lo que está en el centro, lo que sostiene, es nuestro ombligo. Es otra cosa distinta, pero ya sabéis dónde viene la palabra. Bueno, pues voy rápida. Después de este papiro se pasó a buscar un soporte que fuera más fuerte, porque el papiro era muy frágil, y pensaron en la piel de los animales, piel, sobre todo de vaca. Se cogía la piel, se desollaba el animal, claro, y se trataba la piel de tal manera que luego se escribía sobre esa piel. A eso se le llama pergamino. ¿Por qué se le llama pergamino a un papel, vamos a llamar, que viene de la piel? Porque el lugar donde se desarrollaba todo este proceso era sobre todo en Pérgamo, que es un sitio que queda actualmente en Turquía. Allí había la segunda biblioteca más importante de la humanidad. La primera fue la de Alejandría, la segunda era la de Pérgamo. Y allí se hacía esto, que es el pergamino. Entonces, ¿qué es un pergamino en realidad? Pues un pergamino es un folio de piel, hecho con piel de animal. ¿Me entendéis, verdad? Estos libros que tenéis aquí son pergaminos. Aunque os parezca increíble, esta hoja es piel. ¿Vale? Bien, una vez que hablé del papel y del pergamino, os voy a hablar de lo que es una miniatura, y luego ya dejo a Amalia, que os va a hablar del Beato, de estos libros que tenemos aquí. Una miniatura para vosotros, os lo voy a explicar ahora porque vais a saber por qué se me ocurre esto, porque las vais a ver aquí. Es una cosa pequeñita, ¿no? Para vosotros una miniatura es algo pequeño. Bueno, pues etimológicamente la historia de la palabra es la siguiente. Viene de la palabra minium. Minium es un compuesto. ¿Sabéis lo que es el minium? No, Carolina, porque está así en la cara, no. El minio es un compuesto de plomo, es un óxido de plomo que se le echa, es una pintura de color naranja que se le echa siempre al hierro para evitar que este hierro se oxide. ¿Nunca visteis en los balcones de las casas, cuando se pone un balcón de hierro que tiene una pintura naranja? ¿Nunca os fijasteis? Bueno, pues al principio se le echa la pintura naranja, que no es para que quede así el balcón, es para proteger a ese hierro, y encima le puedes meter otra pintura. Y así evitas que se oxide o que la oxidación sea muy tardía. ¿Vale? Pues este minio, o minium en latín, era la base de toda la tinta con la que se escribía. Era el minio. Y de ahí viene la palabra miniatura. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, esto os lo va a enseñar muy bien Amalia, vais a ver las letras capitales, que son las letras
que están a la cabeza, por eso se llaman capitales, de los textos. Por ejemplo, esto imaginaos que es una O, puede ser una Q, pero vamos a pensar que es una O. Y dentro de esta letra hay cantidad de cosas. A lo mejor hay una escena de la vida cotidiana, hay una señora, por ejemplo, mirando por una ventana, hay unos agricultores labrando. Y todo esto que veis aquí son tintas de oro. Luego os hablará Amalia también cuando hable ella de los colores, que son muy difíciles de conseguir. Y todo esto se hacía con minio. Como lo que se hacía con esa pintura de minio también era la miniatura, pues entonces miniatura es tanto esto que tenéis aquí, como todos estas tenefas, ¿veis? Como lo que está dentro de las letras capitales. Bien, ahora voy a dejar el paso a Amalia, mi compañera, que os va a hablar un poco del Beato de Liébana, lo que es el libro. Luego os dejamos tocar esto, y lo que es un libro de memorias. Ahora os habla Amalia ya. Bueno, a ver, yo quisiera deciros 4 cosas así que os quedasen en la cabeza. Vamos a ver, si a vosotros os hablan del patrimonio de un país, lo asociáis con las catedrales, los castillos, los palacios. Ahora van nuestros alumnos de primero de bachillerato a Mérida, que estudia Patrimonio de la Humanidad, porque conserva un gran teatro romano, es Patrimonio de la Humanidad. Tenemos parques naturales preciosos que van a ir también a Monfragüe, que también es patrimonio de nuestro país. Pero hay tesoros pequeños que están guardados en la biblioteca de valor incalculable. Y entre estos tesoros están los libros. Las catedrales luego tienen otros tesoros, pues tienen obras de orfebrería preciosas. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa y hemos tenido ocasión de ver en la televisión pues tallas importantes, esculturas. Es decir, que el patrimonio de una nación está constituido por muchas cosas. Y quizá el más desconocido, porque no es asequible al público, sean los libros. Nosotros hoy vamos a una librería y compramos un libro y nos cuesta 20 euros, 3 euros, 5 euros, pero estos libros son de valor incalculable. Se llaman manuscritos porque están escritos a mano. Ana tuvo la gentileza de traernos un beato, se llaman libros iluminados, que viene de lumen, de iluminación, de iluminare, porque si veis, si yo os enseño, aunque veáis poquito, si os enseño el libro donde tiene texto, no os dice nada, ¿verdad? ¿No? Pero si os enseño esto, ¿qué veis? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Dibujo y color, ¿verdad? ¿Y qué color veis fundamentalmente? Negro, rojo. Rojo, ¿verdad? Rojo. Bueno, los beatos reciben este nombre porque lo escribió un señor que se llamaba Beato en Liébana, que es una población de la provincia de Cantabria. El primer beato se perdió y lo que contiene es el texto del Apocalipsis de San Juan. Si yo os pregunto, San Juan el Evangelista, si os pregunto qué es no el Apocalipsis, si os pregunto qué es un Apocalipsis, ¿vosotros qué me decís? Cuando se va a acabar el mundo. Cuando se va a acabar el mundo, es una catástrofe. ¿Y con qué asociamos la catástrofe? Con muerte. ¿Con la muerte? ¿Con qué más? Con sangre. Con la enfermedad, ahí están los jinetes, con la peste, con el fuego. ¿Cómo es el color del fuego? Rojo, amarillo, naranja, y negro, que son los colores fundamentales de los beatos. Bueno, pues contiene el texto de San Juan, les decía a vuestros compañeros, que no en el beato, pero el primer testimonio que tenemos del español aparece en un manuscrito que se conserva en San Millán de la Cogolla, en un margen. Vosotros a veces en los márgenes no escribís alguna cosa, alguna explicación que el profesor da, que aclara algo, ¿verdad? Que escribís ahí. Bueno, pues eso se llama glosa. Y estos textos están en latín, en una glosa que dejó un monje que estaba escribiendo, explicando algo, se contienen los primeros testimonios del español. Bueno, pues el beato, que ya veis que donde tiene texto a vosotros no os dice nada, pero las miniaturas sí os lo dicen. Ya veis que este libro tiene un tamaño considerable y un peso más considerable todavía. Son grandes porque son libros para el culto
que están en los monasterios. Tenían que ser vistos por más de una persona, se colocaban sobre unos atriles. Hay unos libros muy grandes en los monasterios que se llaman los tubos, que son tan grandes como esta mesa, que se colocaban en el... A ver, para que lo entendáis un poco vosotros, en el altar, en unos facistoles enormes, de manera que los monjes podían seguir desde su sitio el texto latino y la música, porque cantaban. Bueno, contienen ilustraciones muy bonitas, se identifican por los colores. Bueno, esto habla como habla del fin del mundo, habla del cielo, del infierno, aparecen, pues como decía, ahí tenéis los 4 jinetes, la peste, el hambre, la muerte, lo que nos lleva al fin del mundo. Bueno, como este no es, me pones ahí el libro de horas que yo bajé, que me resulta más cómodo. Bueno, entonces estos son libros para comunidades, para muchas personas. Pero esto es un libro de horas, vételo pasando, vete bajando. Este aquí lo tenéis cerrado. Bueno, esto es un libro de horas. Ya veis que es mucho más pequeñito, por lo tanto más cómodo. Este es para una persona, es para un laico, para un rey, para un duque, que lo va a utilizar para su rezo. Vete bajando, por favor. A ver, yo os voy a hablar de usted. Déjame a mí el ratón, Rais, porque así... Entonces, son libros para el culto. También mientras lo busca Mario os voy a decir que el hacer un libro de estos para los monjes, yo estoy con el Beato, con el grande, No abre, pues llevaba muchísimo tiempo, varias generaciones de monjes. Fijaos lo que significaba tener, lo tenían que hacer muy bien. Había un especialista, por ejemplo, en la traducción del latín, otro en la interpretación del Apocalipsis, otro, pues el traductor de griego, otro era el que dibujaba. Y con frío, eso, sin calefacción, como vosotros en clase. en directa. Entonces, claro, os podéis imaginar, y otro era el especialista en los dibujos, en dibujar. Entonces, había algunas auténticas especializaciones de los monjes. ¿Vosotros sabéis lo que costaba hacer esto? Tanto esfuerzo físico como también temporal. Esto eran varias generaciones los que los tenían, y cada uno tenía su trabajo. A lo mejor, pues no sé, a las 6 de la mañana se levantarían cuando salía el sol, y lo dejaban cuando el sol se ponía. Rezaban la hora prima y luego a los escritoria a trabajar. Luego, la orden de San Benito, que su lema era ora et labora, reza y trabaja, era lo que se hacía. Igual que nosotros. Y solo os decía que, fijaos, a lo mejor para... Luego va a hablar Amalia de las tintas, que de eso sabe mucho, pero yo os digo una cosa mucho más facilona. Para hacer la tinta azul, por ejemplo, elaboraban la tinta azul y tenían que esperar a que secara para luego aplicarle encima la tinta roja. Eso llevaba muchísimo tiempo. Tenían su hoja en su sitio para luego volver a seguir cada día sobre el trabajo que habían dejado anteriormente. Era una auténtica factoría, el scriptorium, que era donde escribían los monjes. Y ya por último, es algo que yo no dije, y tengo miedo que nos quede claro, esos libros son ediciones facsímiles. ¿Qué quiere decir esto? Que es una edición hecha igual al original, igual, con los mismos defectos. Ya sabéis que los animales tienen manchas, entonces vais a ver manchas en esas hojas. Por ejemplo, como dijo ahora Amalia, escribían a luz de vela, a lo mejor la vela... ¿Qué pasaba con los borrones? ¿Qué pasaba con los borrones? Eso era una tragedia, un borrón. Por eso tenían que ser unos auténticos especialistas. La vela a lo mejor le caía un poquito de cera, eso quedaba ahí. Y después estaban, como digo yo, los auténticos devoradores de cultura, que son las ratas. Entonces ahí hay trozos que están cortados porque están comidos por las ratas. Entonces una edición facsímil no es una fotografía del libro, ni tampoco es una fotocopia. Es una elaboración del libro antiguo, del de verdad, por así decirlo, con las mismas técnicas. Y eso sigue siendo piel, aunque no es el original. Son ediciones muy costosas para los editores, porque entre otras cosas tienen que pagar unos... a las bibliotecas, primero conseguir el permiso de la biblioteca, luego pagar un canon altísimo para dar el permiso de que se pueda imprimir esa obra, y no se va a volver a imprimir. Por lo menos tienen que pasar muchísimos años para que vuelvan a dar el permiso, porque el libro sufre, sufre. Bueno, vamos a hablaros un poquito del libro de horas, si no da tiempo. Los libros de horas, frente a estos, son libros para los laicos, para personas. Por lo tanto, son libros de uso privado, de los reyes. Ya veis que yo este lo puedo tener en la mano y este difícilmente lo puedo tener con las dos si no tiene una apoyatura. Son libros, cuando decimos de horas, ¿qué es una hora? ¿Qué es una hora?
un tiempo, un momento del día. Las horas son los momentos en los que se reza, que rezan los monjes o las personas privadas. Y ya en los monasterios o las personas consagradas tienen sus horas en que rezan la hora prima, la tercia, y se levantan, dan gracias a Dios por el nuevo día, ofrecen el día y así sucesivamente. Los libros de horas tienen una estructura rígida, tienen, lo primero que tienen, a ver, decidme una cosa, ¿qué tenéis en vuestras cocinas además, qué tienen vuestras madres además del menaje? ¿Qué tienen en la pared? Baldosa. Bueno, la baldosa, pero eso forma parte de la estancia. ¿Qué tienen? No tienen nada, colgado. Sí. Calendario. Un calendario, ¿verdad? Un calendario, sí señor, que tienen un calendario. Porque a todos nos falta saber, nos hace falta saber en qué día estamos. Y el calendario tiene algo escrito, no me lo muevas a mí. Sí. ¿Qué tiene el calendario? Los días en colores diferentes, los rojos o azules o negros o azules, los rojos son los festivos. ¿Y qué tiene? ¿Tiene algo escrito debajo de cada día? Sí, o día del santo. El día del santo, ¿verdad? El día del santo, muy bien. Y las lunas. Y las lunas, porque eran, fijaros, ahora vamos a ver aquí escenas de la vida cotidiana, todas ellas de la agricultura. No aparece para nada el mar, aunque estemos en Rianxo. El mar es como si no existiese, es la agricultura, porque la tierra produce mucho para comer, aunque el mar también lo produzca. El mar, esto es una opinión personal, en principio yo creo que tenía la mentalidad de que servía para intercambiar mercancías, nada más, nada más. Bueno, pues como os decía, tienen calendarios y cada libro de horas, o cada... donde se producen los mejores libros de horas son los borgoñones, de lo que es actualmente Bélgica, y París. Fueron las dos grandes factorías de libros de horas. Entonces, dependiendo de la nacionalidad del personaje, aparecen unos santos u otros. Bueno, aparecen los calendarios, ya veis el detalle de eso que veis alrededor tan floral, es lo que se llama la orla, y ahí esto es el mes de enero. Aparecen todos los días y en cada día un santo. Ya veis que está rematado como una especie de tronco de colores diferentes que van alternando para que no se pierdan en el día, y mezclan. ¿Qué es esto? A ver, ¿lo reconocéis? Un río. ¿Qué es? A ver, ¿quién nació en enero? Aquí, nadie nació en enero. ¿Qué signo eres? Acuario. ¿Tú eres Capricornio? Ah, porque a lo mejor no viste, bueno, yo de... ¿Y a Acuario cómo se le representa? Agua. Con el agua. Esto aparece mezclado en los signos del zodíaco. Los antiguos tenían muchos más conocimientos astronómicos de los que tenemos en la actualidad. Incluso la gente del campo y la del mar, porque vivían muy pendientes del cielo. Por las mareas, por las cosechas, conocían mucho más. ¿Pasas? Bueno, fijaros en esta escena. ¿Qué está haciendo ese señor que está a la izquierda? Bailar. ¿Cómo que bailar? Sí. ¿Cómo que bailar? Se está calentando el culo, literalmente. Literalmente. Entonces, fijaros, es un libro de oraciones, y aparece ahí una escena de la vida cotidiana. Estamos en febrero, que es un mes en el que hace mucho frío. Está la chimenea encendida y ese hombre se calienta. Bueno, debajo, ¿este qué signo es? Piscis. ¿Pasas? Bueno, ahí ya veis marzo, que es el mes en el que se realiza la poda. Antes de la primavera, se podan ahí las viñas para que broten, aparece el agricultor. Fijaros, no somos nada modernos. Fijaros en ese pantalón cómo están esas rodillas. No sois nada modernos, tan antiguos como los hombres que aparecen en los libros de horas. Sigamos. Bueno, aquí esto es el mes de abril, aparecen las primeras flores en el campo, el símbolo es Tauro. Sigue. Pasamos así un poquito de prisa. Bueno, ahí tenemos una escena de una pareja noble que va con su galgo pequeño ahí. Parece que van de caza porque el señor lleva pues un ave de estas que se utiliza para un halcón, para la caza, y ahí aparece Géminis. Pasas, veréis.
Bueno, ahí ya veis un hombre segando, cubierto, ya veis cómo se cubre. Yo que soy del campo, recordaba a la gente mayor que se cubría mucho del sol. Las caras morenas no se llevaban nada, nada. Ya veréis que incluso no aparece ni el rey negro. Bueno, ahí tenéis el símbolo. Este es el anterior, que era Capricornio. No. Bueno, este es Leo, agosto. Ya veis ahí la siega de la mies, del trigo, y el símbolo Leo. Bueno, este no sé a quién representa realmente, porque el anterior era la siega y esto es la trilla. Están antes. ¿Esta quién representa? ¿Qué símbolo representa este? No, Libra no. Porque esa es la mies, están con los... Virgo, ¿no? ¿Qué? No sé, Ay, Virgo. Efectivamente, Virgo, que aparece con la palma. Sí, la dama joven. Ya veis el fondo con estrellas. ¿Seguís? Bueno, aquí tenemos Libra. Fijaros en la escena, son todas escenas del campo. A la derecha, en septiembre, se recoge la uva. Está el hombre pisando la uva en el lagar, el otro echándola en la barrica y el símbolo Libra. ¿Pasa? Aquí está la siembra, fijaros en los surcos, y cómo se ve el grano que lanza desde su... Bueno, aquí, no sé si lo veis bien, o la que no lo veo yo, que tengo los ojos peor que vosotros, ahí veis un hombre que está con una vara sacudiendo unos árboles, debajo hay unos cerdos salvajes, como los jabalíes, deben ser las encinas para las bellotas. ¿Sí ves? Bueno, aquí tenemos la despensa, la matanza del cerdo. Ahí está el hombre matando el cerdo, la mujer recogiendo la sangre para la morcilla, y esto es del siglo XV y esta vida se sigue haciendo, y hasta el siglo pasado, muy entrado el siglo pasado, se sigue haciendo. Esto que vemos aquí sigue existiendo. Esto es Capricornio. ¿Sigue? Bueno, y ya ahora se acabó el calendario y aparece ya otra parte del libro de Horas. Aparece el evangelista. Sabéis que hay 4 evangelistas, cada uno tiene su símbolo, el ángel, el toro, el león y el águila. El águila, San Juan. Ya veis qué bonito es el águila sosteniéndole el tintero. Y Juan representado, era el discípulo más joven de Jesús, por lo tanto está representado como un hombre joven. Fijaros cómo ha cambiado también un poco la orla, que ya aparecen otros personajes. Imaginaros el trabajillo que tiene esta hoja. ¿Cuántos días o meses podría llevar? Pasa por atrás. Bueno, sigue pasando un poquito. Bueno, a ver, Mateo es el ángel, este es Marcos, me parece, el toro. Bueno, tiene su sentido cada símbolo, pero bueno, ahí ya nos entramos. Sigue un poco más. Sí. Bueno, a ver, vuelve un poco atrás. Llama la atención, yo ya sé que esto. Aquí en la escena de la derecha, ¿reconoces ese personaje? No. El rey, no. No es un rey mago, pero es un rey. Es el rey David, porque se identifica con los salmos, porque los salmos son muy importantes en los libros de Horas, porque también se rezan los salmos, que son unos poemas. Los salmos son de una belleza extraordinaria, que son para alabar a Dios. Fijaros en esta figurita, que parece un caracol, pero es como un diablillo, como un dragón, con cuernos y echando la lengua. ¿Sigue? Fijaos que también Sí, se creo que decía retrocediste. Bueno, el otro evangelista ahí con el león, fijaros. Sí. Estas cenefas que veis, que ya veis que tienen muchísimo trabajo, las damas las copiaban para sus vestidos y le decían a sus bordadoras que querían conseguir
Esos tonos porque esta color. escena es única. Ah, sí, mira. Esto representa la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es José, Jesús, el niño. Y fijaros, es una escena que está el niño Jesús en un tacatá, los ángeles detrás amparándolo. También llama vuestra atención, hoy hablaba con Alfonso de lo feo que es el niño. Porque los niños son muy difíciles de pintar. Realmente tiene el rostro de un mayor, incluso los ángeles y los niños, porque la Virgen y San José que está preparando algo al fuego, ya veis que está haciendo como una papa para el niño, que está ahí revolviendo algo pequeño, fijaros en el suelo, la ventana celosía. Esto refleja un poco las estancias de los Países Bajos. Si vemos un cuadro de Vermeer, vemos que tiene esas ventanas con celosías, esos suelos tan trabajados. Sigue. Además es muy importante esto para saber, sobre todo Raúl ahí lo corroborará, cómo era la vida cotidiana de esta gente. Es una información terrible. Por ejemplo, alguien que quiere hacer un guión sobre la Edad Media, fijaos, mira esto y dice, caray, pues se vestían así, pues los vamos a poner en esa. Bueno, pues este es el dueño del libro. Este es Carlos VIII de Francia, que aparece ahí, ya lo veis, en su reclinatorio con el libro abierto rezando. Está identificado claramente el país con ese azul y los blasones con la flor de lis que identifica la Casa Real de Francia. Ya veis ahí, el personaje tampoco es especialmente guapo, pero tiene un maravilloso libro para rezar. Efectivamente, sigue. Bueno, y ahora empiezan escenas de la vida de Jesús y de María. Esto representa el descendimiento de la cruz. Yo siempre le digo algo a mis alumnos. Uno puede ser creyente, no creyente, ateo, submarinista, pero un niño europeo tiene que conocer Grecia, Roma y la cruz, porque somos eso. Somos eso. Entonces, si vamos a un museo y desconocemos todo esto, es como si yo entro en este momento en la lonja de Ribeira, que sé lo mismo. No sabría qué hacer. Pues eso es Europa, Grecia, Roma y la cruz. Bueno, esto representa el descendimiento de la cruz, ahí está la cruz, María, su madre, recogiéndolo. Aquí tenéis los símbolos de la pasión, la cruz, los clavos, representa el descendimiento. Pasa un poco más. Bueno, ahí ya está Cristo en majestad, con el símbolo de los dedos. Pasa que os quiero enseñar que veis bueno, ese oro. para. Mirad esta escena, mirad qué virgen tan bonita. Fijaros en el color de la piel, blanca. Esta imagen que nos ha transmitido el arte es una ilusión, porque María realmente no podía tener este color de piel. No podía tenerlo. Tenía que ser más aceituna. Por su zona, claro. Por su zona. Son semitas. Son semitas y evidentemente no son así. Lo que pasa es que el arte ha transmitido esa visión. La mujer ideal, el canon de belleza, era la mujer de piel blanca, y eso nos lo transmite el arte. La única virgen morena es Guadalupe y Montserrat, que Montserrat fue por un incendio, que quedó consumida de color. Esa concepción hasta llega a la época victoriana en Inglaterra, donde ser morena era como un basto, ¿no? Entonces las novelas victorianas decían, qué moreno tan basto. Sigue, porque... Fijaos en las cenefas, No nos da tiempo. Quiero que lleguemos a una ¿Os escena. imagináis gargantillas y vestidos hechos con esas cenefas? Porque las Para. Bueno, siguen las escenas de la vida de María. Fijaros que primero aparece el descendimiento, la muerte de Jesús, lo cual quiere decir la importancia que tiene, porque representa la muerte y la resurrección de Jesús, es la piedra de los cristianos. Estas representan dos escenas: la anunciación de María, y ahí aparece el Espíritu Santo, que va ahí en esa paloma, y otra, si yo os pregunto qué es esta escena, quiénes son estos personajes, ya sé que esta es María y
No, es su prima Isabel. La visita a su prima Isabel, que ya veis que es una mujer mayor y que ya no tenían descendencia y que le anuncia que ella también va a ser madre, va a ser la madre de San Juan Bautista. Él se le llama el precursor, tuvo una importancia muy grande en el cristianismo. Fue el que no bautizó a Jesús. Sigue. ¿Qué os parece la letra? Para. Mirad esta escena. Bueno, comentamos, a ver, ¿qué representa esto? El nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Aquí lo único pobre es el tejado ese que está roto. Bueno, ya veis el niño, que sigo diciendo que no es nada bonito, pero miradme para esos animales. A ver, ¿qué le veis a esos animales? Son muy feos. ¿Cómo que son muy feos? ¡Qué rojo! Ay, no estabas viendo lo que yo veo, ¿eh? Ahora comentamos. ¿Qué? Que tiene la misma cara. A ver, sí. Va de caras. Están mirando por mi lado. Están mirando para Jesús. Que no miran para la cámara. A ver, ¿qué les pasa a esas caras? Mirad para la boca. ¿Qué están haciendo esos animales? Se están riendo. Los animales incluso tienen aspecto humano. Están sonriendo. Fijaros cómo están arrugadas la frente. Yo he visto muchas vacas en mi vida y os aseguro que ni arrugan la frente ni sonríen. ¿No ves que están sonriendo? Miran como personas. Bueno, entonces representa la escena, y arriba están los ángeles, alabando a Dios. Vamos a ver, no recuerdo si es en que en la anunciación a los pastores aparece una gaita. Seguro que hay una cosa más otra, pero bueno. Para. Bueno, a ver, ¿veis los pantalones rotos otra vez? Sí, ya veis, no sois nada modernos. Bueno, este es... ¿Quién conoció primero la noticia de que había nacido Jesús? Los reyes. ¿Cómo que los reyes? Pero No, hombre, su madre. Se le anunció en los primeros que recibieron, ¿no veis? Los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento del Salvador fueron los pastores. ¿No veis que están rodeados de ovejas? Esos no son corredores de bolsa. ¿Qué bolsa? Sí. Mirad, a ver, ¿qué representa esto? Cuando vayan a traer ya cosas. ¿Quién viene? Los reyes. No hay ningún negro. ¿Ves? No hay ningún rey negro. Bueno, fijaros, no es racismo, es una concepción de la vida. Seguramente, porque para vosotros todo es muy familiar. Vosotros ya habéis nacido con un móvil, con un fax. Si yo ahora pregunto dónde está Etiopía, veremos dónde me la ponéis. Eso es otra cuestión. Bueno, pero no los conocimientos que podían tener de otros mundos, pues también supongo que limitados. Bueno, fijaros en la escena, que es algo que nosotros tenemos así en mente, la adoración de los reyes. Efectivamente no hay ningún negro, pero fijaros que el niño está recién nacido, se sostiene y ya coge con sus manos el regalo. Fijaros que aparece un baúl abierto, un baúl forrado, que vemos que ahí hay presentes. El rey que está adorando al niño se descubre. Yo que cuando veo a alguien que tiene la cabeza cubierta en el instituto siempre le mando que se descubran, porque hasta los militares se descubren, no es de buena educación. Entonces el rey que en ese momento la adora, fijaros que San José, que también está saludando al rey, él se está quitando su sombrero, es toda una cortesía. ¿No sería al revés? ¿Qué? ¿No sería que sacara con los reyes? La quitará, fíjate, que es que la tiene aquí en el suelo.
Este sombrero tiene una corona, es el que está postrado. Sigue. Sigue un poco más, Para ahí. Bueno, esto ya sé que no sabéis lo que es. ¿Qué veis ahí? No. Está en la iglesia. Efectivamente está en la iglesia porque hay un altar. Esto representa la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María. Después del parto venía la purificación y la presentación del niño en el templo. En este libro de Aras en concreto no se ve, pero hay alguno en que se ve claramente. Sabéis que los judíos los circuncidan. Los judíos no tienen cimosis. Ya quedan todos, la tengan o no, reparados en la circuncisión. Bien, bueno, entonces, si nosotros cogemos el Evangelio, que creo que es de Lucas, que narra esta escena, nos dice, como en toda presentación, llevaron un cesto con 2 tórtolas, que aparecen ahí, y aparece Zacarías, que ya era un hombre mayor, que dice, y no cerraré mis ojos hasta contemplar mi Salvador. Entonces ya ve al niño y él se va a morir en paz. También aparece esa mujer anciana que está más pegada a la ventana, que tiene como el velo dorado, así dorado, que es Ana, que es una mujer mayor que se había quedado viuda y pasaba las horas en el templo y presencia la escena. Ya veis a María de rodillas presentando a su hijo. Sigue. Bueno, esto representa la huida a Egipto. O sea, en Santiago hay un convento benedictino, los de Santiago la conocemos como las Celayas, y en una de sus plazuelas, que además acaban de restaurarlo, tiene sobre el dintel la huida a Egipto. Y todos los de Santiago siempre la conocemos como la borriquita. ¿Por qué? Cuando se le aparece un ángel a José en sueños y le dice, sal, que Herodes quiere matar a los primogénitos, y coge a su hijo y sale. Detrás ya veis que aparece la matanza. En esa escena ya están matando a los niños. No, lo tiraron. La matanza de los... Es decir, que esto es un resumen del Evangelio. Aunque uno no sepa leer, si conoce el texto por haberlo oído, que hay Biblias solo en imágenes, esa función también la tenían los viacrucis de las iglesias en imágenes, para los que no sabían leer. La iglesia, que tuvo un papel en la Edad Media y muy avanzada la Edad Media, a través de la imagen podían seguir el texto bíblico. ¿Sigue? Ya creo que no hay más. Para un momento. Bueno, yo creo que aquí, a ver, ¿a quién creéis que está ahí? María. ¿Y quién es el que está ahí? Jesús. O Dios Padre, porque María subió a los cielos, por lo tanto está ante Dios Padre. ¿Sigue? Bueno, ahora ya hay escenas. Para un momento. Sigue. Mirad, ¿a quién se le regalaba esto? Pues Para un momentito, vuelve para atrás. claro, a las princesas, sobre todo. Mira, ¿veis? Ahí tenemos un parto. ¿Veis? La mujer prima de... en la cama le entregan el niño. Sigue. Es una prima de María. Aparecen escenas de la vida de María ahora en los márgenes. Bueno, esta es, antes vimos el descendimiento, pero ahora tenemos la muerte en la cruz acompañado de los 2 ladrones. Al que estaba muerto le quebraron las piernas y los brazos, y a Jesús, fijaros que le clavaron la lanza en el costado y está manando sangre. Se representan ahí a las mujeres que lo acompañaban, y aquí, este personaje es San Juan, que está al pie de la cruz. Hay un que me por una vida. Esta letra es la más sencilla de entender en teoría. Esto es visigótica normal. Sí. Y hay la visigótica cursiva que es complicada. Para un momento, vuelve para ahí, para.
De paleografía, ¿no? Mirad, Madre mía. yo no sé si... Bueno, esto representa a María acompañada de los apóstoles en el tabernáculo y vinieron, fijaros qué suerte tendríamos nosotros si nos sucediera lo mismo. Vino el Espíritu Santo, que representa ahí por esas lenguas de fuego, y les dio el don de lenguas para ir a predicar el Evangelio. Ahí se aprende, ¿eh? Ahí se aprende.